Hola mis queridos hermanos. Bueno, han transcurrido 4 días desde la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 y hay nuevas noticias acerca de la repercusión que tuvo la inauguración, especialmente en el contexto de la mofa que se hizo de nuestro Señor Jesucristo, por la representación que hicieron estas personas de la comunidad LGBT, drag queen, eh, todas estas organizaciones progres y demás de la última cena, esta escenificación que hicieron de la última cena y que fue una ofensa. Y también, bueno, también aquellas actuaciones con contenido altamente promotor de la comunidad LGBT en el mundo y demás, que tuvo imágenes muy sensuales y demás. Pero lo cierto es que, según anuncian los medios de prensa y las redes sociales en los últimos días, los organizadores han pedido disculpas y aunque tal vez eso no sea lo que está en su interior, pero la presión ha sido grande, la presión de las iglesias, de las organizaciones, de personalidades del mundo del deporte, la cultura y demás. Ellos han tenido que pedir perdón y también, bueno, pues se ha anunciado en algunos medios que han quitado estas escenas de la inauguración, las han quitado de los canales oficiales de las Olimpiadas, los canales de YouTube y demás. Y yo quisiera retomar estos pasos, no para volver a lo mismo que hablamos en el video anterior, sino más bien para hacer un análisis del espíritu de los Juegos Olímpicos y de alguna manera poder nosotros entender que lo que sucedió en la inauguración no solo es una ofensa contra la iglesia, contra los cristianos y contra las personas que tienen distintos tipos de conceptos morales y demás, sino que es un golpe, una ofensa y un descrédito del espíritu mismo de lo que son los Juegos Olímpicos y por lo cual fueron creados y por lo cual existen y deberían seguir existiendo. Para eso quiero hacer un poquito de historia y no quiero que el video sea largo, pero tengo que ir a la historia para entender estas cosas. Bueno, los modernos Juegos Olímpicos fueron fundados por Pierre de Freddy. Por ese nombre casi nadie lo conoce, casi todos lo conocen por Pierre de Coubertin o el Barón de Coubertin. El Barón de Coubertin fue el verdadero fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Recibió una educación católica en el seno de una familia aristocrática de Francia. Fue un hombre capacitado, preparado intelectualmente, y él decidió asumir ideas de cómo promover la cultura y la política de su nación a raíz de que él vivió en la época en que la guerra entre Francia y Prusia dejó a Francia derrotada y dejó a Francia en una situación bastante caótica. Entonces él se dio la tarea de estudiar cómo el país y cómo los países pudieran tener, sin necesidad de ir a las guerras, en busca de la paz, progreso, riquezas, logros sociales y políticos en medio de los convulsos momentos en los cuales él vivió. El barón de Coubertin fue un hombre que nació en el año 1863 y bueno, murió en el año 1937, tuvo una vida larga. Pero cuando apenas tenía 20 años, él pudo observar que en Inglaterra la vida era un poco diferente a la vida de Francia, especialmente porque los ingleses habían logrado una prosperidad, se habían librado de las guerras, a pesar de que tenían varias colonias, se habían librado de guerras, tenían una prosperidad económica con la revolución industrial y se habían podido también librar en muchas maneras, ya a finales del siglo, de las convulsiones sociales y habían alcanzado cierto grado de paz y prosperidad en la época victoriana. Así que cuando apenas tenía 20 años, el barón de Coubertin en 1883 decidió hacer un viaje a Inglaterra. Estando allí, observó y estudió los logros educativos de la nación inglesa, los logros sociales, mostró especial interés en la utilidad del deporte como un recurso educativo en las escuelas en Inglaterra. Eso no lo había observado delante. Comenzó a gestarse en él una serie de inquietudes muy interesantes y empezó a pensar en cuán bueno podría ser esto para Francia. Mostró inquietudes e intereses en la educación física, en el campo académico y educativo. Bueno, el deporte entonces empezó a adquirir una gran relevancia y una gran repercusión en la escala de valores personales del barón Pierre de Coubertin. Y él empezó con una pericia profesional tremenda a tratar de promover el deporte
porque de alguna manera hacerlo era promover la paz, promover los valores morales y promover el desarrollo de su país y de cualquier otro país. Deseando él que los buenos valores pudieran llenar el mundo, tuvo la idea de resurgir un evento deportivo mundial, hacer un evento deportivo mundial, y decidió llamarle Olimpiadas, tratando de resurgir la idea de los griegos en la celebración de las antiguas Olimpiadas. Uno de los biógrafos del barón Pierre de Coubertin afirma que para lograr impregnar de buenos valores el mundo, Coubertin se recrea en la dimensión espiritual de las festividades de la antigua Olimpia, la caballerosidad de las justas medievales y el sistema pedagógico inglés. O sea, él trató de unir estas tres cosas. La dimensión espiritual de las festividades de las Olimpiadas griegas, que en su contexto, si las analizamos, eran muy diferentes a los juegos antiguos. O sea, para los romanos, los juegos eran los juegos en la arena, en el circo romano, donde las personas morían allí los gladiadores combatiendo. Para los griegos no era así. Las competencias eran fraternales, se daban premios, se daban las coronas de laurel y los competidores no morían. Eran competencias atléticas donde usted podía competir para lograr las mayores metas. Así que él quería lograr unos juegos que tuvieran la dimensión espiritual de esas Olimpiadas. También la caballerosidad de las justas medievales. Bueno, los medievales se batían como caballeros, ¿verdad? Las esgrimas, los caballeros en los caballos con aquellas lanzas, y la caballerosidad era muy importante, incluso con el derrotado. Y él quería eso. Y además quería impregnarlo también del sistema pedagógico inglés. El deporte como algo pedagógico para lograr valores importantes para la nación. Ahora, para el barón de Coubertin, el deporte puede llegar a ser el mejor modelo de educación de valores sociales. Él tenía la certeza de que las manifestaciones socioculturales, las relaciones personales y necesidades de la vida moderna demandaban un nuevo tipo de hombre que pudiera rivalizar en paz, sin tener que llegar a la muerte o algo así, sino en paz. Y esto, el deporte era algo verdaderamente impactante para poder lograrlo. Creía que la atmósfera negativa que causaba las diferencias sociales, los conflictos políticos, las divisiones humanas, estos conflictos responden a una escala de valores sociales basados en la producción, el rendimiento, la medición, la selección y la efectividad propia de la sociedad industrializada estaba germinando, pero que el deporte podía ser el ente que podía lograr paz, armonía y crecimiento de valores en medio de la competitividad que la sociedad industrializada estaba generando. ¿Qué tal, pensó él tal vez, si todas esas características son trasladadas al ámbito escolar, laboral, deportivo, médico y corporal? La paz y la escala de valores humanos podría cambiar en muchas cosas. Así que eso fue lo que hizo. Empezó un movimiento que desembocó en los primeros Juegos Olímpicos en el año 1896 en Atenas. ¿Qué mejor lugar que Atenas? La historia del deporte como cimiento de la paz, los buenos valores en los seres humanos, la armonía, la competitividad sana. Hermano, eso es enorme lo que se ha logrado por medio del deporte en ese sentido. Y va desde el deporte como una práctica escolar en las escuelas, hasta una práctica amateur como parte de diversión de la clase obrera y trabajadora, incluso al profesionalismo que hoy tenemos en el deporte. Numerosas instituciones coinciden en señalar que los principales valores y beneficios del deporte a la educación son tales como respeto, disciplina, tolerancia, trabajo en equipo y espíritu de superación. Yo conozco ejemplos clásicos de cómo el deporte ha contribuido a la paz, a la armonía, a los valores en la historia de la humanidad. Y voy a mencionar tres que los conozco por leer historia e incluso por películas, porque es algo maravilloso. Vamos a hablar, por ejemplo, de las peleas de boxeo entre Joe Louis y Max Schmeling. Max Schmeling era un alemán. Estas peleas fueron dos peleas, en 1936 y en 1938. En la primera de ellas, Max Schmeling le ganó a Joe Louis
en 12 asaltos, un knockout en 12 asaltos. Y en la segunda Joe Louis le ganó a Smelling el primer asalto por un knockout. Lo interesante es que Joe Louis es un negro americano en el tiempo de la segregación racial en los Estados Unidos. Y Max Schmeling es un alemán en el tiempo de Hitler, de los nazis. La propaganda nazi quería hacer ver a este boxeador como superior. Y los americanos, pues, especialmente los americanos afroamericanos, veían a Joe Louis como el héroe nacional. De hecho, Joe Louis fue el primer héroe afroamericano de la nación de los Estados Unidos. Ahora, estas peleas de boxeo trascendieron el boxeo, porque Joe Louis y Max Schmeling se hicieron amigos. Schmeling tenía un alto espíritu sobre la justicia. De hecho, Schmeling escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial en su casa. Se negó a ser parte de la propaganda nazi de supremacía de la raza blanca, de la raza aria. Se negó. Hitler incluso lo llevó a la guerra como un paracaidista para que muriera, condenado por su posición. Y en el caso de Joe Louis, bueno, Joe Louis, a pesar de que su vida después no fue muy buena por causa de la drogadicción y demás, Joe Louis se convirtió de alguna manera en una persona que pudo hacerle ver a muchos blancos americanos que el éxito de un negro también era el éxito de la nación de los Estados Unidos. Así que muchos creen que esas peleas contribuyeron al bien de la sociedad moderna. Otro ejemplo del deporte es Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer jugador de béisbol que de piel negra jugó en las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. Eso ocurrió en 1944. ¿Cuál fue la importancia? Bueno, que este hombre triunfara en el béisbol, que llegara a ser novato del año, un jugador famoso, que lograra grandes éxitos como deportista, contribuyó de muchas maneras a eliminar la segregación racial en los Estados Unidos. Porque esto ocurre en la década del 40, ya en la década del 50 y del 60 se consolidan todos los movimientos a favor de la igualdad y en contra de la segregación racial. Y bueno, dio al traste con que hoy las leyes de los Estados Unidos, de este país, pues traten por igual a las personas independientemente del color de su piel. Y el tercer ejemplo que voy a poner es la Copa Mundial de Fútbol Rugby en 1995 que se celebró en Sudáfrica. Ese torneo significó el regreso de la selección sudafricana de fútbol rugby, que era una de las mejores del mundo, a una competición oficial, a un mundial. Habían dejado de asistir a los últimos dos mundiales porque el Comité Internacional había sancionado y el Comité Olímpico también a Sudáfrica por su política de apartheid, o sea, de segregación racial. Ahora, ustedes saben que en la década del 90 Nelson Mandela llegó al poder y llegó a ser presidente de Sudáfrica. Y cuando estaba en la presidencia ocurrió estos Juegos Olímpicos. Y la actuación que tuvo allí Nelson Mandela para lograr que aquel equipo, donde habían blancos y negros, jugara en armonía y para que la nación apoyara al equipo, tanto los negros como los blancos, porque este equipo de fútbol rugby anteriormente solo eran blancos. Y de alguna manera era la insignia de los blancos y los negros no participaban ni apoyaban, jugaban sus juegos aparte, pero de pronto estaban en un mismo estadio jugando dentro de la cancha y en el mismo estadio estaba el público y Nelson Mandela contribuyó a eso. Ahí yo les recomiendo películas. Hay una película sobre la pelea de Joe Louis y Max Schmeling, hay una película también sobre la vida de Jackie Robinson, la película se llama 42, y la película Invictus que hizo Clint Eastwood sobre esta historia del mundial. Yo he leído sobre el tema y es interesantísimo. Ahora, nosotros pudiéramos hacer una comparación, después de ver esto, cómo el deporte contribuye y cuáles fueron las ideas del Barón de Piel de Coubertin, una comparación entre el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos y lo que el deporte puede lograr y el verdadero espíritu de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, y vamos a ver que verdaderamente no es. Promover la paz, la unidad, la sana competitividad es el espíritu de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, lo que ocurrió en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París fue promover una agenda, la Agenda 2030, promover la agenda de la LGBT, de todos estos movimientos que ahora están invadiendo el mundo. Así que no fue promover la paz, promover el amor, promover la unidad y la competitividad. Lo que estaban promoviendo era otra cosa. Al mismo tiempo, el espíritu de los Juegos es el respeto al oponente, la caballerosidad con el oponente, el respeto a todas las personas. Pero lo que ocurrió en la inauguración de los Juegos Olímpicos fue un irrespeto a los que no piensan igual.
un irrespeto a la fe de miles y millones de personas en el mundo. Otro de los sentires es la unidad, unir a los pueblos, unir a los pueblos. Sin embargo, la inauguración de los Juegos Olímpicos fue dividir más a los pueblos, porque hubo irrespeto, no hubo tolerancia, no hubo espíritu de armonía en esa inauguración. La tolerancia es el espíritu de los Juegos Olímpicos, por lo que vimos ahí fue intolerancia. Eso fue lo que vimos. Valores morales, promover los valores morales. El barón Pierre de Coubertin vio cómo la promoción de los valores morales en la educación, el deporte era clave. Sin embargo, lo que están promoviendo ahora aquí es destruir los valores morales. Los valores morales, porque esta agenda cree que los valores morales no tienen importancia. Pero cuando el hombre llega a ser inmoral, hermano, cuando el hombre pierde la moralidad en cualquiera de sus puntos, a partir de ahí toda la vida moral se resquebraja. Así que no vas a tener más delante de ti a una persona honesta, a una persona sincera, a una persona que respeta. A partir de ahí lo que tienes es creado un ser humano que va a destruir lo que esté en sus manos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Dios es el mayor promotor y obrador de la paz, del respeto, de la disciplina, de la tolerancia, del trabajo en equipo, del espíritu de superación. Dios en la Biblia promueve todo eso, así que el deporte de alguna manera puede ser un aliado de la iglesia y del evangelio, y lo es. Yo soy fruto de un ministerio deportivo. Yo me convertí a Cristo en un ministerio deportivo de béisbol en la iglesia de Ranchuelo, en Cuba, donde yo me uní a esa iglesia. Allí la iglesia jugaba béisbol y me invitaron. Yo fui parte del fruto de ese ministerio. Hermanos, Dios nos crió a su imagen como seres morales y dotados de libertad. Muy importante, de libertad. Nadie nos prive de los valores morales y viole nuestras libertades con las que Dios nos creó a su imagen y semejanza, hermano. El deporte es una gran herramienta para la paz, la armonía, la prosperidad, porque el deporte es popular y tiene una capacidad tremenda para conectar a los individuos, a las comunidades, porque el deporte inspira, motiva, construye, es bueno para la salud física y mental, es una herramienta educativa, de igualdad social entre niños y adultos, entre ricos y pobres, entre personas de diferentes colores de piel, entre intelectuales e iletrados, entre mujeres y hombres. Eso hace el deporte, hermano. El deporte motiva, inspira para esta armonía y esta unidad. El barón Pierre de Coubertin quería que el deporte fuera plataforma para promover eso, valores morales, paz y desarrollo, para promover verdaderamente valores que edifican, no para promover agendas inmorales y divisorias, hermano. No para eso, no para eso. El movimiento olímpico ha sido uno de los que más ha contribuido a la armonía de los pueblos, de los seres humanos. Se ha convertido, según el sueño de Pierre de Coubertin, en la cúspide de la armonía entre los hombres y las naciones. Que Dios permita que estos movimientos que están surgiendo ahora y sus aliados y cómplices no conviertan los Juegos Olímpicos en la cloaca del mundo. Lo que ocurrió en la inauguración de los Juegos Olímpicos, mis queridos hermanos, no fue solo una ofensa a los cristianos, no lo fue. Fue una ofensa al espíritu de los Juegos, al creador de los Juegos, a la raíz misma y al por qué existen los Juegos Olímpicos. Una ofensa a los fundadores, una ofensa a los países que vinieron a competir, no a que les promuevan una agenda de unos pocos para apoyar una política o un movimiento particular. A las Olimpiadas asisten personas de diferentes nacionalidades, culturas, color de piel, ideas políticas, y se reúnen juntos a competir, a compartir bajo un mismo techo, para competir sanamente, no para hablar de sus diferencias y cosas que están dividiendo a la sociedad actual, sino para vivir y compartir un tiempo en amor y con fraternidad deportivamente y compitiendo deportivamente. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, vivamos en paz. Trabajemos por la paz. Trabajemos por la moral que contribuye a la paz. Y que viva la paz, la libertad, y que viva el Señor Jesucristo en la vida de las personas. Quiero terminar orando. Un amigo me dijo, termina esos videos orando. Y voy a hacerlo. Voy a orar por dos personas muy importantes. Los que promueven esas agendas y las personas que están perdidas detrás de ellas.
para que se arrepientan y conozcan a Cristo. Y voy a orar por la iglesia para que amorosa y fiel a Jesucristo les predique la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios, yo te ruego por las personas que promueven estas agendas inmorales para que ellos puedan conocer a Jesús, ser salvos. Que tú obres, oh Dios, una transformación. Que levantes a la iglesia, Señor, para predicar tu palabra sin odio, sin rencilla, con amor. Y que no permitas nunca que los Juegos Olímpicos y ninguna otra organización que fue creada o competitividad creada para que haya armonía, paz y se promuevan los valores morales, sociales, educativos, sea destruido por estas agendas destructivas que tenemos en estos tiempos presentes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.